Ya. Esta primera muestra de video del proceso creativo de los Piano Punks consiste en una introducción a la guitarra. Yo sé que puede parecer aburrido para mucha gente, digamos repetitivo, volver a ver una introducción a la guitarra, porque pueden ser casi todas las introducciones la misma, ¿no? En videos en YouTube, con profesores, en la universidad, estudiando música. Pero yo creo personalmente que en cada introducción a la guitarra, en esas pequeñas diferencias que hay, surge un poco cuál es la cosmovisión musical de los autores y los compositores, ¿no? En esos pequeños detalles, como que esas variaciones de lo que puede ser una introducción, se ve un poco cómo conciben los músicos su música. Vamos a empezar con guitarra. Mencionar, eso sí, que los instrumentos de los Piano Punks no son tantos. Es guitarra acústica, guitarra eléctrica, un bajo que puede ser de sintetizador o que puede ser la misma guitarra pero en los tonos graves, una batería que a veces es programada, a veces es en teclado y a veces es una una batería online que hay en algunas páginas de internet, que simplemente pongo el volumen a todo chancho mientras toco y suena. A veces son baterías gratis que la gente regala y que las pongo de fondo. Vamos a empezar hoy día con guitarra. A ver, lo primero que hay que decir es que la guitarra tiene en suma 3 partes. Una es la caja, digamos, aquí es donde resuena los sonidos que hacemos. Si no tenemos esto, no se amplifica el sonido y no suena nada. Tenemos las cuerdas, que son donde haremos las distintas variaciones del sonido y donde en el fondo es como el plano teórico del sonido. Aquí esta es la idea de la canción y en la caja se amplifica y se formula la música. Las cuerdas tienen este mango de acá, el puente, digamos, que es el que define cuáles son las posiciones a tomar. Como verán, están marcadas. Aquí vemos la 1, la 2 y la 3 marcada con un circulito. Ahí. La 5 marcada con un circulito. La 7, la 9 y la 12 con 2 circulitos. Y aquí un poquito más adelante hay 2 circulitos más, que es de referencia, digamos. En los instrumentos de cuerda de música clásica usualmente no sucede esto, no sabemos dónde exactamente tenemos que poner la mano, lo hacemos por tacto y de memoria. En la guitarra no. En la guitarra usualmente podemos observar, si es que nos damos el gusto, dónde tiene que ir cada dedo para que suene de determinada manera. Y tiene un límite este puente. El límite agudo sería por acá. Aquí están los sonidos más altos, justo al lado de la caja. Y aquí estaría el límite contrario, que serían los sonidos más graves. Y esta parte de acá, que es donde en el fondo afinamos la guitarra para que cada cuerda esté en la posición correcta de tensión, ¿no? Que por ejemplo, ahí está un poco más grave, ahí está un poco más aguda. Pero la idea es que suene en determinada tensión. No muy tenso ni muy flojo. Y si llegamos hasta acá, por ejemplo, veremos que el sonido no existe, es otra cosa. Y no importando en qué posición ponga, el sonido siempre es el mismo. Bueno, esas son las partes de la guitarra. Y con eso me parece que ya tenemos un primer video. Pero me gustaría extenderme con respecto a todas las nociones que tengo de guitarra, para dejar eso claro antes de ponernos a hablar de la composición en sí. A ver, lo primero es que la guitarra tiene básicamente 3 posibilidades según los Piano Punks. La primera es el rasgueo, la segunda es el punteo y la tercera es la técnica. Por ejemplo, o si no, a ver, eso nunca me sale, pero es como, no me sale. Bueno, hay muchas técnicas, hay muchos rasgueos y hay muchos punteos. Entonces, cuando yo comencé a tocar guitarra, no me interesaban los acordes, que es algo que le pasa a muchos músicos populares. Por ejemplo, el do, creo que es este. Eso no me interesaba para nada. Yo quería tocar enseguida todas las posibles combinaciones, todas las canciones. Entonces lo que aprendí fue la cuarta. ¿Qué es la cuarta? Es poner el dedo índice en la primera posición y el dedo al medio lo dejáis suelto y los siguientes 2 dedos en la tercera posición.
Ahí y ahí. Entonces, por ejemplo, esta suena, digamos, ya suena bien, suena como un acorde propiamente tal, como un rasgueo propiamente tal. Y lo entretenido es que lo puedes poner en cualquier posición. Entonces puedes hacer en la primera posición, en la tercera posición, en la quinta posición. Y ahí ya tienes una especie de riff, ¿no? Ya tienes algo que tiene sentido, como... ¿Ya? Pasa, por ejemplo, que estas cuartas pueden reemplazar a los acordes de ser necesario. Entonces, por ejemplo, tenemos el Do. Y si lo pongo en la misma posición el dedo de arriba y los otros dos un poquito más adelante, tengo que suena básicamente igual. Entonces tengo el Re, por ejemplo, y si lo pongo en el dedo de arriba, suena casi igual. La técnica de la cuarta es súper simple. Tenéis las tres primeras cuerdas y las otras simplemente no las tocas. Es decir, con el dedo de acá como que parchas un poco el sonido de las cuerdas de abajo. Recordemos, punto importante que se me olvidó de mencionar, que las guitarras usualmente tienen 6 cuerdas. La mía tiene 5 porque soy la reencarnación de Django Reinhardt, pero las guitarras usualmente tienen 6 cuerdas e incluso hay guitarras de 12 cuerdas. Entonces tenemos la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Y para afinarlas, hay afinadores profesionales que tú los conectas a la guitarra, pero lo que uno usualmente hace es que va a la quinta posición de la cuerda anterior y la otra las toca suelta. Y si suena igual, significa que está afinada. Si no, hay que moverlo un poquito hasta que suene igual. Y eso con todas las cuerdas, excepto entre la cuarta y la quinta. Que en la cuarta tiene que ser en la cuarta posición con la quinta solitaria. Bueno, con eso claro, volvemos a las cuartas. Las cuartas entonces pueden funcionar en distintas posiciones, pueden reemplazar a los acordes y hay un montón de canciones que se pueden recorrer, con las cuartas. Por ejemplo, esto que se llaman los 4 acordes, que hay como más de 100.000 canciones que ocupan solamente 4 acordes. ¿Cuáles son? Son acordes de cuarta, son este y este. Como podrán observar, lo que estamos haciendo es santiguarnos, es decir, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Entonces, por eso quizás es tan populares estos 4 acordes, porque de alguna manera son súper solemnes. Ahora, no es absolutamente necesario en guitarra tocar siempre canciones bonitas o canciones pop o pop punk. Por ejemplo, este tipo, el de Type O Negative, el Peter, no sé cuánto, Peter Steele parece, lo que hacía era también tocar cuartas, pero en posiciones un poquito más arriesgadas, como... ¿Cachai? Que suena un poco más agrio e incluso un poco más macabro. Bueno, eso con las cuartas. En cuanto a los acordes, sucede que se ponen en distintas posiciones, hay un montón. Hay infinitos acordes, solamente un estudioso de la música se los sabe todos. Nada más explicar que pueden ser, por ejemplo, en una cuerda, en la otra y en la otra, y suena así. Y la idea es tocar como todas las cuerdas de la guitarra, a diferencia de la cuarta que solamente tocas 3. Y hay, por ejemplo, acordes que son una especie de cuarta más evolucionada, como por ejemplo este que es lo mismo que una cuarta, excepto que el dedo de al medio va abajo al medio y este dedo de acá aprieta todas las cuerdas en vez de dejarlas sueltas. Entonces suena como una combinación entre una cuarta y un acorde. Entonces, con eso tenemos ya las posiciones de los rasgueos. ¿Qué pasa con los rasgueos? Que pueden ser de distintas técnicas, ¿no? Está el típico rasgueo punk que sería... Está el rasgueo, no sé, Nirvana, por ejemplo, que sería... Chan, 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 chan. Y ahí ya tenemos una técnica enseguida, que es que... Chan, chan, chan. Eso estamos subiendo y bajando con la mano, ¿no? Y al medio, lo que estamos haciendo es como tapar el sonido, no hacer un acorde, sino tapar las cuerdas. Y eso se hace como técnica en el rasgueo también, ¿no? Serían tan, 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 y acá arriba tan, 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 tan. Tapamos las cuerdas.
para hacer ese sonido que hay entre medio de un acorde y otro. Otra posibilidad de técnica de rasgueo sería que eso, no me acuerdo cómo se llamaba, parece que se llama mute, algo así como las cuerdas, que es que pones esta mano, la mano derecha, por sobre, tapando acá, apretando, digamos, el principio de las cuerdas, y suena un poquito más, no sé, tapado, no sé cómo decirle. Ahora, en el caso del rasgueo también se pueden hacer todas estas técnicas. Por ejemplo, no sé, si apretas una sola cuerda, puedes tapar una sola cuerda y suena interesante igual. Puedes hacerle mute a una sola cuerda igual. Hay un montón de técnicas de rasgueo también en ese sentido. Por ejemplo, no sé, pues el típico... y ahí se pueden hacer distintas combinaciones, ¿no? En el caso del punteo, que es cuando vas apretando una sola cuerda al mismo tiempo, también hay una diversidad de técnicas y muchas combinaciones posibles. Usualmente se avisa, digamos, en estudios más avanzados de música, que hay una escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a sonar bien, así como entre comillas, si yo me adecuo a la escala en que puede ir cada nota. Por ejemplo, yo sé que haciéndolo así me va a sonar más o menos con sentido, con cierta coherencia, pero si lo hago así me va a sonar un poquito más metalero, ¿no? Y hay también infinitas combinaciones en ese sentido. Técnicas hay por montones en el rasgueo. En la que no me sale a mí es esa. Como que tenéis que apretar así como... No me sale, pero bueno. Hay otras. Por ejemplo, la típica es como que se aprieta la nota y si la bajas y la subes, como que va para arriba y va para abajo el graves y agudos de la nota, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer... y va a sonar de alguna manera más interesante, ¿no? También se puede hacer evidentemente el palmeo, poniendo la mano acá. Y, bueno, considerar una cosa, que en términos de punteo, como hemos visto, estas van a sonar igual. No importa. Entonces, a veces, por ejemplo, no sé, quiero tocar esta nota, pero yo tengo las manos por acá. Entonces lo que hago es... toco la misma nota pero con la cuerda suelta. Fácil y bonito. ¿Qué más? Me parece que con eso lo hemos cubierto básicamente todo en guitarra. Eso es más o menos lo que los piano punks cotizamos en términos de guitarra. No hay mucho más que eso. Una última cosa es que así como en la cuarta solamente apretas estas tres cuerdas y lo de abajo simplemente lo tapas con el dedo, puede pasar cosas interesantes cuando haces, por ejemplo, ¿cachai? O incluso con dos sonidos, ¿cachai? Como tapando las demás cuerdas y apretando solamente en dos o una, también suceden cosas interesantes como más ruidosas, ¿no? Y eso, creo que eso es todo lo que nosotros sabemos sobre guitarra. Más adelante vamos a ver así como procesos de composición en guitarra para las distintas canciones, que evidentemente hay algunas que son más de puro rasgueo en cuartas, hay otras que son de acordes, hay otras que son de punteo, hay otras que son de palmeo. Y así, aplicando todas estas técnicas usualmente van saliendo todas las canciones y después vamos a ver particularmente en qué sentido lo hacen. Pero eso es básicamente todo lo que nosotros sabemos de guitarra, no sabemos más que eso. Así que eso, espero que les haya servido el video, vamos con el siguiente pronto. Gracias por ver y escuchar.